¿Qué pasaría si descubrieras que una civilización de hace 2000 años tenía tecnología que no deberíamos haber vuelto a ver hasta la Edad Media? En el fondo del mar Egeo, dentro de un naufragio olvidado, alguien encontró exactamente eso. Y durante más de medio siglo, nadie entendió lo que tenía entre las manos. En mayo de 1901, un grupo de buzos griegos que buscaban esponjas naturales se refugió de una tormenta cerca de la isla de Anticitera. Bajo el agua, encontraron los restos de un antiguo barco mercante romano, hundido hacía más de 2000 años, cargado de estatuas de bronce y mármol. Entre los tesoros que rescataron había un bulto de bronce corroído, del tamaño de una caja de zapatos, cubierto de incrustaciones marinas. Nadie le prestó demasiada atención, parecía basura, comparado con las estatuas. El naufragio en sí ya era un hallazgo extraordinario. Junto al bronce corroído, los buzos rescataron estatuas de mármol de tamaño real, jarrones, joyas y monedas, en lo que se convertiría en uno de los sitios arqueológicos submarinos más importantes jamás descubiertos, explorado en distintas expediciones durante más de un siglo. Pero el bulto de bronce quedó relegado a una sala del Museo Arqueológico Nacional de Atenas, catalogado casi como una curiosidad menor comparado con el esplendor de las esculturas. El naufragio siguió entregando secretos mucho. Después de 1901, entre los años 2014 y 2016, un equipo internacional volvió a explorar el sitio y encontró piezas nuevas, anclas de plomo, un enorme anillo de rescate y lanzas de bronce pertenecientes a estatuas. Pero lo más sorprendente llegó después. Casi 40 años sin nuevos restos en ese naufragio, los buzos encontraron un esqueleto humano casi completo, con cráneo, mandíbula, brazos y fémures, probablemente de un hombre joven que viajaba en el barco. Fue el primer esqueleto recuperado de un naufragio antiguo en la era del análisis de ADN, abriendo la posibilidad de averiguar algún día de dónde venía realmente la tripulación que transportaba el mecanismo. Ese bulto pasó años olvidado en el museo hasta que, al secarse por completo, se partió por sí solo, revelando algo que nadie esperaba: engranajes, ruedas dentadas de bronce, talladas con una precisión asombrosa, encajadas unas dentro de otras como un reloj suizo, con dientes triangulares tan finos como los de un reloj de bolsillo del siglo XIX. El problema era que ese objeto tenía más de 2000 años, y nadie en toda la historia conocida había construido maquinaria así de compleja en esa época. La relojería mecánica más antigua documentada en Europa no aparece hasta el siglo XIV, casi 1500 años después. Durante más de 50 años, el objeto fue casi un chiste académico, demasiado sofisticado para ser antiguo, así que varios arqueólogos asumieron que debía ser una pieza posterior, caída accidentalmente en el sitio del naufragio. Suscríbete si te gusta desentrañar los misterios reales que la ciencia tardó generaciones en resolver, porque ahora es cuando la historia se pone increíble. En 1959, el historiador británico Derek de Soya Price publicó un artículo en la revista Scientific American llamado Sin rodeos, una computadora griega antigua, con ayuda del físico nuclear griego Karalampos Karakalos. En 1971 logró radiografiar el mecanismo por primera vez. Lo que las radiografías revelaron eran al menos 27 engranajes distintos, trabajando juntos con una lógica matemática deliberada. En 1974 publicaron Engranajes de los griegos, el primer intento serio de descifrar cómo funcionaba, pero la tecnología de rayos Kess de la época solo alcanzaba a ver una fracción del mecanismo, enterrado dentro de capas de bronce corroído y calcificado. El resto del secreto siguió guardado. La respuesta definitiva no llegó hasta 2005, cuando un equipo internacional de universidades del Reino Unido y Grecia, liderado por Tony Freeth y el profesor Mike Edmonds, consiguió permiso para escanear los 82 fragmentos supervivientes con tomografía computada de rayos, la misma tecnología que se usa en los hospitales para ver dentro del cuerpo humano sin cortarlo. Por primera vez, pudieron ver a través del bronce corroído, capa por capa, y leer inscripciones griegas microscópicas que llevaban 2000 años ocultas bajo la superficie. En 2006, publicaron sus resultados en la revista Nature, y lo que revelaron cambió por completo la historia de la tecnología antigua. El mecanismo de Anticitera no era un simple reloj ni un adorno, era una calculadora astronómica mecánica, construida entre el año 150 y el 100 a.C., con al menos 30 engranajes originales trabajando en conjunto. En la parte frontal, un dial mostraba la posición del Sol y la Luna contra el zodiaco griego, día por día. En la parte trasera, dos dials en espiral, uno de 19 años y otro de casi 19 años más, seguían el ciclo metónico lunar y el ciclo de Saros, el patrón que permite predecir cuándo va a ocurrir un eclipse solar o lunar con años de anticipación. Una pequeña esfera pintada mitad blanca y mitad negra, girando sobre su propio eje, mostraba incluso las fases exactas de la Luna día a día.
y en el borde, inscripciones diminutas del tamaño de las letras de este subtítulo marcaban las fechas de los Juegos Olímpicos y otros festivales panhelénicos. Todo eso calculado con precisión matemática real, girando una sola manivela lateral. Y aquí está la pregunta que todavía no tiene una respuesta satisfactoria. Si los griegos antiguos ya sabían construir esto hace más de 2000 años, ¿por qué el mundo tardó casi 1500 años en volver a fabricar maquinaria de precisión comparable? No existe ningún otro mecanismo antiguo conocido con ese nivel de sofisticación. Ningún manual, ningún taller, ninguna otra copia ha sobrevivido. Es como encontrar un teléfono celular en las ruinas de una civilización que, según todo lo demás que sabemos, apenas usaba la rueda de alfarero. El conocimiento para construir algo así existió, funcionó y luego, en algún punto de la historia, simplemente desapareció. Algunos historiadores creen que el mecanismo fue obra de un solo taller altamente especializado, quizás vinculado a la Escuela Astronómica de Rodas, y que sus técnicas se perdieron junto con el saber de quienes lo construyeron, sin dejar registro escrito. Y aquí hay una pista fascinante. El mecanismo no aparece de la nada en los textos antiguos. El político y filósofo romano Cicerón, un siglo antes del naufragio, escribió sobre dos esferas mecánicas construidas por Arquímedes de Siracusa, una de ellas capaz de representar con un solo dispositivo los movimientos del Sol, la Luna y los 5 planetas visibles a simple vista, cada uno a su propia velocidad. Cicerón también describió otra esfera similar, construida por el filósofo Posidonio, precisamente en la isla de Rodas, ese mismo centro de estudios astronómicos, donde varios historiadores ubican el posible taller de origen de nuestro mecanismo. Es decir, sabíamos por texto escrito que los griegos hablaban de máquinas como estas siglos antes de que alguien encontrara una de verdad. Otros investigadores sospechan que hubo más máquinas similares, hechas para navegantes, astrónomos o incluso emperadores, y que simplemente no sobrevivieron 2 milenios bajo tierra o en el fondo del mar. La verdad es que, hasta hoy, el mecanismo de Anticitera sigue siendo el único ejemplo físico conocido de su tipo en toda la antigüedad. En los últimos años, ingenieros e historiadores de la ciencia construyeron réplicas funcionales completas del mecanismo, usando exclusivamente herramientas y materiales que habrían estado disponibles en la Grecia antigua, para demostrar que el diseño reconstruido a partir de las tomografías realmente funciona como se predijo. Las réplicas giran, calculan, predicen eclipses y confirman que no había ningún truco ni ninguna exageración moderna. Los engranajes antiguos, tal como fueron diseñados hace más de 2000 años, hacen exactamente lo que los investigadores dijeron que hacían. El mecanismo de Anticitera nos obliga a repensar lo que creíamos saber sobre el ingenio humano en el mundo antiguo. No fue magia, no fue casualidad, fue ciencia real, matemática real e ingeniería de precisión real, 1500 años antes de que Europa volviera a intentarlo. Y plantea una pregunta incómoda para cualquiera que piense que el progreso tecnológico siempre avanza en línea recta, hacia adelante, sin retrocesos. ¿Cuánto conocimiento útil se ha perdido a lo largo de la historia humana? Simplemente porque la civilización que lo generó no sobrevivió lo suficiente para transmitirlo. El mecanismo de Anticitera no es solo una máquina asombrosa, es una prueba física de que el ingenio humano no siempre se conserva ni se acumula de forma segura, y de que el olvido puede tragarse hasta las invenciones más brillantes si nadie se ocupa de protegerlas. Si esta historia te dejó pensando en cuántos otros secretos siguen enterrados, esperando la tecnología correcta para revelarlos, en el canal tenés la historia de Tunguska, la explosión más grande jamás registrada que la ciencia recién pudo explicar más de 80 años después. Nos vemos en el próximo video.